Sin el gobierno, ¿quién va a proteger a los trabajadores? La revolución industrial fue una época muy triste para muchas personas. Empresarios malvados que explotaban a los hombres, mujeres y hasta niños en jornadas laborales de hasta 16 horas de duración. Las condiciones laborales eran horribles y los salarios una miseria. Pero lo que muchos deberían preguntarse es lo siguiente: ¿por qué estos niños y sus padres aceptaban estas condiciones laborales si no eran obligados para hacerlo? La respuesta es obvia. La alternativa para esto era quedarse en el campo, trabajando para los nobles ingleses bajo condiciones laborales mucho peores. Ellos elegían libremente trabajar aquellas 16 horas por día en una fábrica porque era mucho mejor que la alternativa que tenían en el campo. Y esto quedó muy claro al ver las miles y miles de personas que emigraron de la miseria del campo a una situación un poco mejor en las ciudades. Y desde ahí es que nuestro mundo cambió completamente. ¿Saben quién realmente salió perjudicado con esta revolución industrial? La aristocracia, porque las fábricas dieron una opción para el pueblo que era maltratado en las haciendas y tierras de los nobles sin tener hasta este entonces cualquier otra alternativa de vida. ¿No fue por acaso que muchas familias nobles ingleses con siglos de tradición fueron a la bancarrota en esta época? Y el pueblo en general hoy está mucho mejor de lo que estaba antes de la revolución industrial. Observen que este es el origen del socialismo y del comunismo, pues surgió exactamente en esta época. La respuesta a la aristocracia con una nueva organización social basada no más en el feudalismo y en la obediencia al lord de la tierra, ni tampoco en el planeamiento económico central de un rey, y sí en elecciones voluntarias, en el comercio e interacciones personales. ¿Ustedes tienen alguna duda de que quien está en contra del libre mercado es la aristocracia? Bueno, esto es muy fácil de probar. Mira, ahí en tu país, ¿quiénes son los verdaderos comunistas? Los socialistas. Solo gente de la élite de tus países, personas muy ricas. Miren cómo funciona en Cuba, un feudo medieval, en donde miles de personas sufren una pobreza extrema solo para sustentar la aristocracia de la familia Castro y sus amigos. No se equivoquen, la guerra siempre fue entre el pueblo contra el gobierno. La diferencia es que en el pasado el gobierno eran los reyes y la aristocracia. Hoy quien defiende los gobiernos son los comunistas y socialistas en general. El libre mercado es la mejor arma que un pueblo tiene contra el gobierno, sea este gobierno formado por un grupo de monarcas sádicos o un gobierno formado por socialistas y comunistas perversos. Aunque los trabajadores hayan mejorado notablemente su calidad de vida, saliendo del campo para ir a trabajar en las industrias de la ciudad, las condiciones todavía eran muy precarias en la época de la Revolución Industrial. Pero fueron los sindicatos que mejoraron la vida de los trabajadores, ¿verdad? Haciendo paros, medidas de fuerza, luchando por mejores salarios, etcétera. Bueno, nada de esto. Hubo lucha de sindicatos, claro, con revuelta de trabajadores, paros de producción y etcétera. Pero aquí necesitamos separar dos cosas. Primero, dejar claro que el anarcocapitalismo reconoce el derecho de asociación voluntaria. Los primeros sindicatos, fruto de la libre asociación entre trabajadores, son legítimos y pueden existir también en una sociedad libertaria. Ahora, estos sindicatos no tienen nada que ver con los sindicatos como los conocemos hoy en América Latina, que no son asociaciones libres en su mayoría, son meros departamentos estatales en los que las personas son obligadas a contribuir compulsoriamente con impuestos sindicales de la misma forma como si fuera con el gobierno, con el único objetivo de enriquecer a sus líderes y explotar al pueblo en general. Este tipo de asociación compulsoria no tiene lugar en una sociedad libertaria. Y el segundo punto, a pesar de todas las luchas, paros y protestas, sindicatos y gobiernos no consiguieron absolutamente nada de mejora para los trabajadores. Quien realmente resolvió el problema fue el libre mercado. Cuando el empresario Henry Ford tuvo la idea revolucionaria en la época de vender sus autos para sus propios empleados, solo esta idea básica limitó la jornada laboral
para permitir que sus empleados tuvieran más tiempo libre para consumir sus productos. Después de este acto revolucionario, muchas otras empresas lo siguieron y solo después de todo este proceso fue que los gobiernos decidieron abrazar la idea de definir leyes sobre jornadas laborales. Una vez más, las ganas de emprendedores de tener más lucro en sus negocios llevó a la solución del problema de décadas y décadas de gobiernos que no consiguieron resolver. El gobierno, solo después de descubrir esta idea, intenta atribuírsela, al igual que los sindicatos, que hasta el día de hoy dicen que son autores de la solución del problema. Un caso más contradictorio aún es el caso de los socialistas y comunistas diciendo que fue su modelo en realidad el que resolvió las malas condiciones de trabajo. Recordemos, las jornadas laborales de la Unión Soviética eran mucho más brutales y largas que las del mundo occidental. Muerte de trabajadores era algo muy común allá. En Latinoamérica, mismo en estos días, tenemos algunos ejemplos de esquizofrenia bipolar social parecido con esto. En Brasil, por ejemplo, abundan trabajadores que apoyan un absurdo llamado CLT, una copia prácticamente literal de la Carta de Laboro de Mussolini, creada por el presidente brasileño Getúlio Vargas. Vargas en Brasil, como Perón en Argentina, eran presidentes abiertamente simpáticos al movimiento nazista. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Fue la famosa frase síntesis de Mussolini para describir el fascismo. Esta idea de que el gobierno protege a los trabajadores de los empresarios malvados no es nada más que la aristocracia buscando mantener su poder contra el pueblo, contra la gran fuerza que destruye este poder y que es capaz de liberarlo, y que todos conocemos con el nombre de libre mercado. La Carta de Laboro de Mussolini fue adoptada en varios países europeos como ley del trabajo en la misma época. Aunque la mayor parte de estos países evolucionaron, al final de la Segunda Guerra Mundial, anularon estas prácticas por el daño que causaron al trabajador. Las leyes que derivan de la Carta de Laboro de Mussolini, en síntesis, son una serie de reglamentos, límites y multas sobre el trabajo por diversos tipos, algunos impuestos claros e indirectos. Ya nadie tiene dudas que el fondo de desempleo, que es muy usual en muchos países, es un absurdo completo, un impuesto carísimo cobrado del trabajador. Los trabajadores promedios se alegran cuando reciben este dinero al ser despedidos. Pero cualquiera que se tome el trabajo de hacer la cuenta, descubre que si el trabajador hubiera recibido todos los meses este montante descontado para este fondo y lo hubiera invertido en alguna otra cosa, él mismo, el trabajador tendría mucho más dinero que el que recibió al final. El gobierno está solamente devolviendo una pequeña parte de lo que te robó. Esto es un impuesto, pero también, como cualquier reglamentación, mismo cuando la determinación es inocua, es decir, que no representa un costo obvio, siempre dificulta las negociaciones libres. Por ejemplo, el aguinaldo es algo inocuo y no cambia nada. Cuando una empresa te va a contratar, ella va a hacer la cuenta de cuánto te va a tener que pagar por hora de trabajo. Eso significa que ella va a calcular el número de horas que trabajas en un año, va a calcular el costo total de un año y va a dividir el segundo por el primero. El valor que vas a recibir por hora trabajada es todo lo que importa. El hecho de que recibas un monto de 12 cuotas, uno para cada mes o 13 cuotas, no hace ninguna diferencia. Aguinaldos de Navidad o de fiestas patrias, etcétera, son la misma cosa, salen del mismo lugar. Una pizza no va a ser más grande si la partes en 13 porciones en vez de partirlas en 12. Vacaciones pagas obligatorias, expediente laboral limitado, horario para almorzar, todo esto no trae ningún beneficio al trabajador, solo limita la posibilidad del trabajador no poder negociar estos puntos con el contratante a cambio de un sueldo mejor. Pero está muy equivocado de quien piensa que estas cosas no traen prejuicios a todo el mundo. Todas estas reglas contribuyen para la inseguridad jurídica. Siempre está el riesgo presente de que alguna de todas estas miles de reglitas escritas en las leyes laborales, regulaciones, acuerdos sindicales, horarios especiales, etcétera, sean cuestionados en algún tribunal del trabajo. Esto lleva a los empresarios a considerar estos costos a la hora de contratar a un trabajador. Es solo más un costo que compone el costo total del empleado para el empleador.
Como el empleador no tiene cómo evitar estos costos, él actúa en los únicos costos que sí puede cambiar, que él puede controlar: el valor del salario y el precio final de los productos. De ahí que o el trabajador va a ganar un sueldo menor para compensar esta inseguridad jurídica, o el producto final de la empresa va a salir más caro para todas las personas. Lo que nos lleva a pensar que, como todas las empresas del mercado sufren este mismo problema, todos los productos son absolutamente caros y los sueldos de los trabajadores absolutamente bajos. Los únicos que ganan con todo esto son los gobiernos, las aristocracias, ya que ganan con los impuestos incluidos en las leyes laborales de cada país, como fondos de garantías. Los funcionarios públicos ganan justificativas para aumentos de sus rendimientos, porque al contrario de los empresarios, el gobierno no necesita hacer cuentas para pagar beneficios a las personas, solo necesita una justificación. Empresarios y empleados solo pierden con leyes laborales, pero como toda regulación impuesta, siempre tiende a perjudicar a la parte más débil. La parte más fuerte siempre puede repasar el costo para la parte más débil. Las leyes del trabajo, como todas las leyes laborales impuestas por gobiernos, solo condenan a los trabajadores a la miseria eterna. Ahora, si acabamos con todas las leyes laborales, ¿qué nos garantiza que los empresarios van a repasar estos lucros para los trabajadores? Bien, la respuesta es simple: el libre mercado. Nadie espera que empresarios sean buenitos. Estos contratan personas siempre por el menor valor posible. Esta es la lógica, y no está nada mal. La cuestión aquí es que empresarios siempre van a necesitar empleados. Una relación laboral no es caridad, es negocio. Una persona que tiene dinero necesita de tu servicio, que es tu trabajo, y tú estás interesado en vender tus servicios a cambio de dinero. Lo que finalmente determina el salario de una profesión es siempre el mercado. Como todos los empleadores enfrentan un montón de absurdas leyes laborales, el salario acaba equilibrándose en el mercado con valores bajos. Desde el momento que sacamos de la jugada todas las leyes y reglamentaciones, un empresario que necesite contratar a alguien va a poder ofrecer un poco más para conseguir quedarse con los mejores trabajadores de cada profesión. Cuando una empresa haga esto, el resto de las empresas o suben también los salarios, o, inevitablemente, van a perder a los mejores profesionales para la competencia. Vean que un libre mercado desregulado retira la presión del eslabón más débil de la negociación y eleva naturalmente los valores de los salarios a niveles más altos. En esta situación, tanto empleados como empleadores aumentan sus beneficios. Un error común que las personas cometen es pensar que la relación de un empleado con un empleador es solo una parte del sistema. Siempre importante tener en cuenta al mercado como un todo. Miles de trabajadores prestando servicios para miles de empresarios. Pero, ¿y profesionales poco especializados? Empleados de limpieza, recolectores de basura, cuidadores, etcétera, y accidentes de trabajo, etcétera. Bien, estos serán asuntos muy importantes que no serán tratados en el video de hoy, pues si no extenderemos mucho. Pero vamos a hacer un video específico sobre estos temas y dejar en el link de la descripción cuando esté listo. Ahora, solo les digo que el salario mínimo sigue siendo una regulación impuesta y como tal perjudica a la parte más débil de la negociación siempre. Entonces, ¿quiere decir que no existen empresarios desleales que explotan a los empleados? Claro que no, ciertamente existen, y existe quiebra de contratos, empresarios que prometen una cosa y no cumplen, contratos desequilibrados, y todo esto será motivo de acciones judiciales en tribunales privados. Pero la fuerza de los empleados contra los empleadores es principalmente el mercado, es poder ofrecer su trabajo para otros, es divulgar las informaciones sobre las condiciones de trabajo de la empresa que maltrata. La era de la información barata y accesible ya empezó, y en ella grandes organizaciones jerárquicas son imposibles. Ninguna gran compañía, ningún gobierno conseguirá mantenerse económicamente viable. La fuerza del empleado es el libre mercado de su servicio, de su trabajo. Invierte en libertad. Busca siempre atender bien a tus clientes y empleadores. Y busca siempre agregar valor a lo que haces. El retorno es inevitable.